nombre es Erika Zapata, periodista y otra campesina como ustedes. Gracias por estar pendientes de nuestro contenido cada mañana. Bienvenidos a la finca de hoy. En esta ocasión los saludo en medio de este vivero donde hay muchos productos para la venta. Llegan los campesinos, traen algunos productos, otros sí para la venta. Y miren, estamos viendo todo tipo de flores en este lugar. Ha llovido mucho por estos días, pero eso también beneficia este tipo de productos. Bienvenidos al capítulo de hoy. Ya les hablaremos sobre las estrategias que tiene en cuenta una lideresa de Pijao, Quindío, en el cultivo de plantas que está utilizando en un patio que tiene su casa. ¿Cómo hace esta actividad y cómo le dan el tema de la productividad y la rentabilidad? Ya se los contamos en la finca de hoy. Les hablaremos sobre la fertilización del café en época productiva. El abono que se aplica el día de hoy puede durar, según una investigación, 4 cosechas más. ¿De qué se trata? Ya lo sabrán. Unos productores de Cundinamarca llevan a cabo su actividad pecuaria, en este caso la cunicultura, a través de un sistema innovador. ¿Qué es lo que están haciendo? Nuestra compañera periodista Rocío Carrillo tiene todos los detalles. Información, experiencias e innovación. Acompáñenos en este recorrido agropecuario por Colombia. Esposa, madre, abuela y líder comunal, María Ligia Villamil inició su trabajo con plantas desde hace 11 años tras no tener muchos logros como tendera. Hoy en zona semiurbana de Pijao y gracias a la experiencia vivida, asegura que las limitaciones en su mayoría son autoimpuestas, puesto que solo un patio en comodato, mucho trabajo y el apoyo de familiares y amigos le bastaron para posicionar este patio como uno de los lugares más reconocidos del sur del Quindío. Por ahí el 20% son 12 metros de frente por 24 de fondo. Hay muchas plantas, no solo aromáticas, sino plantas de interior, de exterior, cultivo de anturios. Son más de un centenar de plantas que vendidas en fresco o procesadas como aromáticas se convierten en el sustento de toda una familia. Esa misma con la que María Ligia también trabaja sin importar el tamaño de su área de cultivo. Podemos aprender a cultivar en botellas, en los tarros de agua de 5 litros, solo es cortarlos a lo largo y se pueden colgar en la pared y usted cultiva plantas ahí. Solo es mirar que nos queden así en escalita, que no nos queden uno debajo del otro, sino que nos vayan quedando como en escalita para que esta le entre el sol y a esta también. No es espacio el que nos falta, de pronto es tiempo y sabiduría. Cuenta nuestra entrevistada que el patio vivero, que a su vez es su pequeña planta procesadora, es sinónimo de haber superado uno de los momentos más duros de su vida, cuando el conflicto tocó las entrañas de su hogar. En medio de mi tristeza me vine para acá porque siempre he utilizado las plantas en la medicina y acá tenía aromáticas. Me vine a deshiervarlo y estando acá me surgió la idea de pedirle a mis amigas plántulas, cogollitos para ir sembrando, y ahí surgió la idea de la falta de dinero y de la crisis económica y de la depresión que tenía. Ella misma elabora los agroinsumos con ajo y ají y procesa sus fertilizantes orgánicos e indica que su misión va más allá de vender plantas de aromáticas listas para preparar. Su verdadero trabajo, señala, es compartir conocimientos. Nosotros no sabemos comer con plantas, solo las aromáticas tienen el potencial medicinal. Los árboles, las malezas vienesas, que el diente león es una planta que nace donde la tierra la necesita. Donde hay mucha acidez de suelo, ahí nace el diente león. Solamente ahí. Ella nace en la parte que tenga acidez de suelo, para quitar la acidez del suelo, y cuando ya la tierra se compone, ella ya se pierde, ya no vuelve a nacer. La masiquía, que es lo que llamamos cadillo, el llantén, la malva, hay muchísimas malezas. Evidencia de esa transmisión de conocimiento son las 12 escuelas en las que ha establecido huertas rurales y la cantidad de personas de diferentes universidades y organizaciones que la visitan para recibir sus talleres. La idea no es llevarme el conocimiento, la idea es que todo el mundo aprenda para qué sirven las aromáticas y cómo las pueden utilizar. Y los beneficios tan grandes
que tienen todas estas malezas leonesas. Enseñarles a los niños a cultivar la huerta porque eso favorece la economía de la cocina. Le enseño a Panaca, a Finda Panaca, a los diplomados que hace allí. Entre consejo y consejo, María Ligia asegura que el efecto de las plantas depende de la manera en que se preparen y se consuman. Las plantas para los dolores deben de ser en agua y de tragos. Las plantas con dulce son para los bronquios, para el pulmón. Y cuando ya necesitamos las plantas como vitamina, como para dormir, como para relajarnos, debemos de hacerlas en leche. El éxito de su modelo ha sido tal que ahora compra plantas a sus vecinos para cubrir la demanda de sobres de aromáticas. Un programa MIPE, que significa Manejo Integrado de Plagas y Enfermedades, busca enlazar todas las ventajas que tienen los distintos métodos de control que se aplican en los cultivos. Control cultural, físico, químico, biológico, etológico, todos integrados para hacer un manejo más completo y eficiente. Un control físico nos ayuda, son, como su nombre lo dice, son barreras o temas físicos que nos ayuden a que la plaga no ingrese a la finca o a los bloques. Los tris, por ejemplo, es una plaga migratoria que dependiendo de las condiciones ambientales o de los manejos de las fincas vecinas puede subir o bajar. Entonces colocamos barreras, paredes alrededor de los bloques perimetrales. En cultivos de clavel y green ball, esta finca en la sabana de Bogotá implementa el MIPE como parte de las prácticas del sello de sostenibilidad en el que están certificados. Buscan incrementar el uso de productos biológicos y bajar la utilización de químicos. Se recalca mucho en los productos químicos utilizados, pues acá utilizamos productos que sean aprobados para el sector floricultor. Hay un listado de productos que ha generado Flor Verde, que están prohibidos, son productos prohibidos. Ese listado se respeta y no se utiliza ningún tipo de producto que no sea permitido en la floricultura. Ahora hay un listado que son aproximadamente 100 productos que se han ido sacando. El control etológico en el MIPE busca utilizar diferentes productos a los químicos, enfocarse más en el uso de atrayentes naturales o sintéticos como cebos alimenticios, repelentes, feromonas o trampas. En el caso acá del Green Ball utilizamos plástico con hormona, que sería el control etológico, que aparte de que la trampa o el plástico es amarillo y nos ayuda a atraer por sus ondas de luz a los insectos, en este caso al minador, la hormona pues nos ayuda a controlar la hembra que queda adherida al plástico. En el caso de los trips también estamos ya introduciendo un plástico azul que también tiene la hormona y atrae los trips. Entonces estamos logrando una fusión ahí de controles por esa parte. Las principales plagas del clavel son los trips y ácaros. Otras menos incidentes son el trozador, las babosas y los áfidos. Los monitoreos hacen parte importante en el manejo integrado, teniendo en cuenta que las plagas y enfermedades se pueden prevenir si hay revisiones constantes del cultivo. La meta con el manejo del MIPE es reducir el consumo en el ingrediente activo. Nosotros acá en Agroindustrial de don Eusebio, el año pasado tuvimos una disminución versus el 2022, 2023 contra 2022, de un 19%. Es un buen número. Básicamente impactamos en los productos de categorías 1 y 2, que son los de mayor toxicidad. Por ello pues tuvimos un incremento en los productos 3 y 4, que son más amigables, y tuvimos un incremento en los productos biológicos o biorracionales. El control mecánico es una de las medidas más inmediatas. Implica la eliminación manual de la parte afectada, especialmente en la primera etapa de infestación de la plaga. El control químico se considera como el último escalón en el MIPE, recurriendo a este cuando se han agotado todas las demás opciones. La meta con el manejo del MIPE es reducir el consumo en el ingrediente activo. Nosotros acá en Agroindustrial de don Eusebio, el año pasado tuvimos una disminución versus el 2022, 2023 contra 2022, de un 19%. Es un buen número. Básicamente impactamos en los productos de categorías 1 y 2, que son los de mayor toxicidad. Por ello pues tuvimos un incremento en los productos 3 y 4, que son más amigables,
y tuvimos un incremento en los productos biológicos o bioracionales. Hacer un MIPE en los cultivos reduce la contaminación del agua y el aire, se enfoca en usar métodos más naturales que no hagan daño al medio ambiente, minimiza la exposición de los operarios a los químicos y previene la resistencia en las plantas de los productos al hacer una rotación constante. Más de 6 décadas de amor por la caficultura facultan a Lina Clemencia Londoño desde su finca San Fernando, ubicada en la vereda Bajo San Juan del municipio de Santa Rosa de Cabal, Risaralda, para hablar con propiedad sobre los secretos de la productividad cafetera. El principal, según ella, es la fertilización frecuente. Si no fuera por la fertilización no lograríamos ni las producciones ni las calidades que tenemos. Nosotros en los varietales hacemos unas fertilizaciones cada 2 meses. En lo convencional sí es cada 4 meses. Y entonces siguiendo patrones de análisis de suelos. Lina Clemencia hace parte de la Asociación Internacional de Mujeres Cafeteras. Recientemente ganó un concurso de calidad de taza de café y en su finca se han desarrollado estudios con los que los expertos aseguran que cada fertilización tiene efectos hasta por más de 4 cosechas, por lo que no sería suficiente con que los árboles se abonen solo cuando están recién sembrados o en su primer año de vida. Nosotros en etapa de producción recomendamos como mínimo hacer 3 aplicaciones de fertilizante en el año. Esa aplicación es fundamental porque es donde la planta tiene esa máxima extracción de nutrientes. De hecho, es donde el fruto tiene esa máxima expansión de crecimiento. Si el caficultor en este caso utiliza un programa de fertilización deficiente o hace la aplicación de fertilizante no en una época oportuna, tardía, o si tiene un problema de manejo agronómico, pues muy seguramente lo paga, en este caso en problemas de llenado o problemas de defoliación del árbol que pues afecta directamente su rentabilidad o el ingreso que va a recibir como tal. No se trataría únicamente de aplicar fertilizantes. El agricultor debe conocer el entorno en que está su cultivo, el estado de los suelos e incluso de las mismas plantas para tomar decisiones más oportunas. La recomendación general que hay es cada 2 años como mínimo sacar un análisis de suelo. También comiencen a utilizar herramientas de análisis foliares para que puedan tener mejores indicadores de qué es lo que está sucediendo a nivel de la planta con el tema de algunos nutrientes que se convierten en limitantes. Por ejemplo, si los está tomando bien, con qué nivel de suficiencia los tiene. Yo no puedo mirar la inmediatez. Cuando yo miro mi cultivo hoy, tengo que pensar en mi cosecha futura. Hoy tengo que empezar por fortalecer y estimular mi cultivo para que responda mejor en el ciclo siguiente. Si usted no mide, usted no sabe para dónde va, usted tiene que saber voy bien, voy mal. El suelo es dinámico, tenemos suelos de cenizas volcánicas, suelos de otro tipo de formaciones y suelos de más materia orgánica, suelos con más problemas de acidez. Estos suelos, por ejemplo, en esta zona de cenizas volcánicas son muy fijadores de fósforo y con baja poder de amortiguación ahí. Son suelos bajos en bases, bajos en calcio, bajos en magnesio. Y eso que nos da, que son suelos potencialmente pues muy degradables, donde tenemos que hacer un trabajo muy juicioso. Las condiciones ambientales de los suelos y de las plantas, mediante análisis foliares, por ejemplo, definen las cantidades y los componentes que se deben aplicar, puesto que cada uno tiene una función específica. El calcio muy importante y los elementos menores, calcio, magnesio, otros elementos como azufre y elementos menores muy importantes en la solución como el boro y el zinc. Esos elementos menores son cruciales ahí, es como la sazón de, llamémoslo, del sancocho, donde usted tiene un complemento de nutrición y tienen que estar en balance. Del nitrógeno necesitamos fósforo, que es un elemento muy importante en la medida que nos ayude en los procesos de diferenciación floral, que nos ayude a formar buena fructificación. Necesitamos potasio, que lo necesitamos en el proceso de llenado de fruta, para bombearle bien a esa fruta, para que se nos forme bien esa almendra. Si no hay un correcto balance, pues vamos a tener que esa almendra no va a llenar bien. Incluso aplicar elementos como nitrógeno, potasio, fósforo, magnesio, azufre, boro y zinc muy cerca de la cosecha garantiza, aparte de un mejor llenado de frutos, la regeneración de las hojas, tallos y nuevos nudos, que son puntos de crecimiento para las cosechas futuras. La trivia del campo. Conviértete en un experto con la finca de hoy. Pregunta: ¿qué fibra vegetal se obtiene de la planta de cannabis sativa? A. Cáñamo. B. Algodón.
C. Lino. Piénsalo bien y descubrirás la respuesta correcta. La trivia del campo. Conviértete en un experto con la finca de hoy. Pregunta: ¿qué fibra vegetal se obtiene de la planta de cannabis sativa? A. Cáñamo. B. Algodón. C. Lino. La respuesta correcta es la A. El cáñamo es una hierba que tiene fibras, semillas y aceite, que se usan para fabricar múltiples productos industriales y de consumo, como textiles, alimentos y cosméticos. Constituida apenas hace 4 años y con más de 4.000 afiliados, la Federación Nacional de Fungicultores proyecta un crecimiento muy significativo para el cultivo de hongos comestibles en Colombia. La principal razón, según ellos, además de la facilidad en sus labores diarias, es el margen de rentabilidad y las oportunidades de empleo digno que representan las setas. Producir 1 kilo de setas puede costar menos de 10.000 pesos. Sacando costos de transporte, costos de logística, mercadeo, producción, estamos hablando de una utilidad del 40 al 50%. Dependiendo del mercado en que se comercialicen la orellana, los champiñones, el shiitake, el portobelo, el crimini, entre otros, varían los niveles de rentabilidad. La misma federación se ha encargado de regular los precios. Si vamos a ver, por ejemplo, almacenes de cadena, 1 kilo de orellanas vale entre 50 y 60.000 pesos, o sea, al doble de lo que nosotros lo vendemos. 1 kilo de setas puede valer entre 24.000 y 30.000 pesos vendido directamente al público. ¿Sí? Es como el precio en este momento. Obviamente todos los años viene teniendo un incremento entre un 5 y un 7% y se sostiene el precio durante todo el año. Según cifras de la Federación Nacional de Fungicultores, en el país se producen más de 1.000 toneladas de champiñones y cerca de 40 toneladas de orellanas. Sin embargo, no se alcanza a cubrir la demanda del mercado interno. Desde el 2020, de cuando la pandemia para acá, todo cambió para nosotros. Lo que anteriormente un cliente nos pedía 5 o 10 kilos diarios, pasaron a pedir de 70 hasta 80 kilos diarios. Y es porque muchas personas dejaron de consumir carnes, pero necesitaban consumir algo, necesitaban consumir proteína y la empezaron a encontrar en las orellanas. La oportunidad de comercialización no es solo en Colombia. De manera jocosa, el presidente de la Federación Colombiana de Fungicultores cuenta cómo desde otros países recibe solicitudes frecuentes para exportar setas. Hemos exportado a Estados Unidos, hemos exportado a Canadá y hemos exportado a Europa. Acá en Colombia el consumo per cápita es de 250 gramos por persona al año, mientras que en países europeos es de más de 2.500 gramos por persona al año, o sea, 10 veces más de lo que consumimos acá. Hace algún tiempo me llamaron desde Canadá y me dijeron, Julio, para no presionarte, sabemos que tú eres el zar de las setas en Colombia, para no presionarte, ¿con cuántos containers de setas nos puedes empezar a proveer a la semana? Yo, ¿con cuántos qué? O sea, containers, yo no sabía en ese momento, hace algunos 5 años, 3 años, no sabía cuánto era un container. En este momento sé que un container en producto fresco le caben 5 toneladas a un container pequeño. En pro de cubrir la demanda de setas tanto en el país como en el exterior, los federados están creando asociaciones y centros de acopio de cosecha en cada departamento. Aseguran que por cada metro cuadrado de área es posible cosechar hasta 5 kilos de hongo comestible por mes. En tan solo 24 días desde el momento de la siembra empezamos a tener la primera cosecha. El mismo tubular o bolsa nos produce desde el día 24 hasta el día 60. Más o menos un tubular de esto nos puede producir 500 gramos de orellana, de 500 a 800 gramos de orellana en toda su vida útil. Acá uno puede proyectarse a producir a 1 mes, a 2 meses, a 1 año o ser una producción constante. La principal ventaja que le veo a este negocio es que al hacerlo bajo techo se puede cultivar en invierno y en verano. La vida útil de hongos como las orellanas es de solo 10 días, sin embargo estas se prestan para mediante deshidratación o liofilización elaborar productos como antipastos, ceviches, conservas e incluso chorizos, tamales o lechona, porque según los federados los hongos comestibles representan una gran oportunidad para sustituir cualquier tipo de carne. El trabajo diario en cultivo y el valor agregado también representarían una gran oportunidad para la generación de empleo digno, formal y estable. El cultivo de setas genera bastante empleo, más del 80% de empleos es enfocado en las mujeres, genera empleos diarios.
A diferencia de muchos cultivos agrícolas que solamente dan el jornal del día, es un cultivo pues en realidad sencillo, no es un trabajo pesado, es un trabajo que lo puede hacer una mujer, un hombre, un joven, un adulto, incluso en ciertas formas personas con discapacidad. Los federados de los hongos comestibles a nivel nacional reciben capacitación, asistencia técnica, insumos y se encuentran semanalmente en un espacio virtual para compartir experiencias de éxito y resolver inquietudes. Erika y televidentes, muy buenos días. Hoy estamos en la Casa del Conejo, ubicada en el municipio de Facatativá de Cundinamarca. En esta granja trabajan un sistema denominado Open Air, poco conocido, pero más utilizado sobre todo en Europa y que genera grandes beneficios para el bienestar de estos animalitos. Veamos. Cuando empezamos a iniciar el sistema productivo, nosotros queríamos iniciar con algo diferente y no hacerlo igual que todos los sistemas productivos que actualmente se encuentran en Colombia. Encontramos el Open Air con unas grandes ventajas, que la primera es que permite que haya una circulación de aire en todo el flujo dentro de las conejeras o naves, como nosotros les llamamos, sin que haya una corriente de aire directa en los animales. La aireación permite que haya un equilibrio de temperatura, humedad y viento ideal para los animales. El Open Air consiste en un sistema de jaulas con una estructura que permite formar un cobertizo para 2 líneas de jaulas con un pasillo central para los operarios. Nos permite tener, por ejemplo, una jaula encima de otra. Entonces con eso pues podemos ahorrar la cantidad de espacio que necesitaríamos si trabajáramos solo en una línea digamos derecho. Entonces eso nos hace mucho más eficientes teniendo espacio, teniendo la capacidad pues para tener también animales para cebar en una misma jaula. Y eso pues nos aporta también más rentabilidad. El sistema debe contar con barreras rompeviento alrededor como árboles que generen un microclima para las conejeras. Otra característica importante del Open Air es la inclinación de la superficie donde caen las excretas. Esto para facilitar las labores de recolección que realizan por la parte externa. Las excretas, por las inclinaciones que tiene como la base donde se recolecta, es que permite que haya un adecuado flujo de las excretas, evita también el acúmulo de gases dentro de la misma conejera y eso hace pues obviamente que el sistema se mantenga sanitariamente óptimo. Aunque las jaulas que manejan en el sistema son del material convencional que se usa en cunicultura, estos productores decidieron hacer una modificación en cuanto a las medidas. Las jaulas que utilizan son más altas y más profundas para que los animales puedan estirarse y moverse mejor. Y también ellos se pueden parar en sus 2 patas traseras y moverse y eso les permite también expresar todo su comportamiento natural, que eso es lo que nosotros necesitamos. Otra ventaja que tenemos es la luminosidad dentro de las conejeras. Cuando tú entras pues hay bastante luz, lo que permite que los animales puedan tener el ciclo mucho mejor de día y noche y también pueda estimular su fotosensibilidad también para el momento que necesitamos que ella cicle. Estos productores llevan 5 años trabajando el Open Air. Con él han podido duplicar la cantidad de animales de la granja. Actualmente tienen una capacidad productiva para tener 350 hembras reproductoras más sus crías. Al regreso, acompañaremos a una emprendedora de gastronomía boyacense a realizar un plato típico con productos de su propia huerta y desde el departamento del Cesar veremos cómo se realiza una producción limpia de palma aceitera. Ya regresamos. Continuamos con nuestro recorrido agropecuario. Ya les contaremos cómo a través de un fogón una familia quiere dar a conocer sus raíces del altiplano cundiboyacense. ¿Cómo lo hacen? Ya se los contamos en este programa. Les contaremos cómo la palma aceitera tiene mayores rendimientos en los sitios donde se siembra de manera orgánica a los lugares donde se siembra de manera química. Una familia está implementando este tipo de actividad y nos cuenta cómo les ha ido con esta experiencia. La Federación Colombiana de Cultivadores de Papa nos cuenta cómo está desarrollando una estrategia para evitar que muchos agricultores
invadan las zonas de páramo para implementar este tipo de cultivos. Nuestro compañero periodista Nelson Suaza tiene los detalles en el siguiente informe. En la Central Genética Alicante, inscrita a Asocebú, se lleva una lechería especializada bajo una mejora genética continua buscando animales élite. En el mejoramiento se llevan registros ejemplar por ejemplar bajo 2 métodos complementarios. El primero es la clasificación lineal. Gir puro, nosotros tenemos ganadería de gir puro, tenemos más de 500 ejemplares en esta finca y normalmente estamos ordeñando alrededor de 80 vacas en promedio. Esas 80 vacas, pues nosotros las ordeñamos y hacemos registros de producción de leche porque es supremamente fundamental medir la capacidad productiva de las vacas en cuanto a leche. Además de eso, pues tenemos otros parámetros que medimos en conjunto con la asociación relacionadas con clasificación lineal, que es una serie de factores que se le miden pues, a las vacas en términos de su sistema mamario, tercio medio. La clasificación lineal es básicamente un método visual y subjetivo que se basa en evaluar la morfología de los animales. Lo llevan a cabo expertos de la asociación y en ella observan y califican características físicas que están directamente relacionadas con la producción y la longevidad. Correcto, es una lechería en donde tenemos todos esos factores evaluados, medidos para poder mejorar y producto de eso producimos genética. Nosotros producimos gir puros y producimos gir holandos. Esa es la base fundamental de esta explotación. La clasificación lineal se hace con el soporte de la asociación de Asocebú, mandan técnicos y se coge vaca por vaca porque las vacas deben tener unas características relacionadas con todas estas variables de tipo de cabeza, de dorso, tren posterior, tren anterior, ure, ligamentos, que hacen que si una vaca está por encima del 80% en la evaluación de todos esos elementos o de todas esas variables, esa es una vaca que tiene una clasificación B+ o una clasificación bastante adecuada para ser convertida posteriormente en una vaca donadora. Si, por ejemplo, la vaca registra una óptima condición y conformación de ubre, es indicador que su producción de leche la mantendrá por más tiempo y no tendrá deterioro de los ligamentos. Entonces es bien importante tener presente esos elementos para garantizar producción y además de eso para tener usted elementos de poder cruzar esa vaca con el toro más adecuado para que en el proceso de mejoramiento continuo esa cría sea superior a su madre. El segundo método, relativamente nuevo para la raza, al que le están apuntando es la clasificación genómica, una herramienta más moderna para la selección de genética analizando el ADN del bovino. Bueno, la clasificación genómica básicamente es un programa nuevo para la raza Gir que Asocebú está implementando y ya lo tenía hace mucho tiempo para la raza Brahman. Y básicamente lo que hacen es retirar unos pelos de la cola y sobre eso se hace un análisis en un laboratorio certificado que permite saber si esas crías son genómicas positivas. En lo que a la producción de leche se refiere, la clasificación genómica con un resultado positivo de la cría genera una mayor certeza para el ganadero de que efectivamente tiene un animal altamente calificado para producir leche a futuro en el hato y además a medida que se vaya desarrollando se convertirá en una vaca donadora de la genética de la finca. El camino que los alimentos transitan entre la tierra y la mesa pasa inevitablemente por un fogón. Las manos de una artista gastronómica amasan, cortan, atizan y revuelven como han aprendido de generaciones pasadas. Así como las de Nidia, quien aprendió de su mamá y ella de su abuela a volver arte culinario los productos de la tierra. Soy cocinera de profesión y pues cocinera tradicional de corazón. Enamorada de mi fogón, de mis tizones, de mis tiestos y pues me dedico en mi emprendimiento a transmitir y a tratar de enamorar, de cautivar a todas las personas que más pueda, que se acerquen, que conozcan, que prueben
los sabores de la cocina tradicional boyacense. En la huerta casera siembran algunos tubérculos y plantas aromáticas que acompañan y complementan las preparaciones. Acá en la huerta pues ya tenemos diferentes elementos, tenemos aromáticas, porque eso siempre hace falta la aromática para el dolor de estómago, de cabeza, alguna cosa le ayuda. Y tenemos también espacios para sembrar cilantros, para sembrar lechugas, o sea, todo para la dieta de la casa. En toda huerta campesina no puede faltar el maicito, las habas, la arveja. Acá a nosotros nos encantan los tubérculos, entonces tenemos papas nativas, tenemos papas de diferentes variedades, batatas, malangas, acá tenemos batatas, malangas, nabos. O sea, la bendición de nuestro campo es que lo que su merced le siembre, eso le va a salir. Esta casa en Ramiriquí, Boyacá, fue construida hace más de 50 años por los padres de Nidia. Allí establecieron también la cocina tradicional con el fogón, el horno y el mesón, escenario de las recetas que los han alimentado por más de medio siglo. Yo tenía ese anhelo de, bueno, pues vendemos platos convencionales, platos modernos, pero pues la comida de la casa, ¿dónde está? Porque pues a las personas que llegaban al negocio, pues sí, muy delicioso todo, pero uno decía, venga, y si yo le muestro la sopa de mi mamá, o el cuchuco que sea la abuelita, o el piquete, ¿será que sí se lo comen? Voy contándole la historia de eso, porque a mí me gusta tanto, porque es que yo soy feliz con mi cocina, de pronto les puedo transmitir ese sentimiento y de pronto algo les va a quedar. Este es un negocio familiar donde participan 6 personas. Ellos mismos hacen la transformación de los productos y comercializan tostados, amasijos, harinas y frituras. Servir en vasijas, canastas, hojas o papel aprovechable es uno de los principios de cuidado del medio ambiente que reconoció la Corporación Autónoma Corpo Chivor para denominar el fogón como un emprendimiento con filosofía verde. Pero nosotros hacemos el tema de manejar bien nuestros residuos, reciclamos, organizamos, tratamos de ser muy sostenibles en nuestros procesos de siembra y demás. Y así, en las ollas de barro que cuecen los alimentos, es que las tradiciones boyacenses se rescatan a fuego lento. Por eso para mí es como tan entrañable la cocina, tan entrañable el fogón y este proyecto, porque la idea es reunirnos a todos en torno al fogón, volver a esa unión familiar, volver a esa unión entre amigos, entre compadres, que venga comadre, vamos a cocinar, vamos a hacer, porque la comida, el alimento nos llama a eso, a reunirnos y a compartir. Yo realmente quisiera que este negocio, que este emprendimiento, que esta manera en la que queremos hacer las cosas, nos lleve a llevar la cocina y la tradición y ese patrimonio cultural inmemorial que tenemos en los fogones a todas las personas para que se siga difundiendo. Que no quede solamente en mi memoria, que no quede en la memoria de mi mamá, sino que siga vivo en todas las personas que se acerquen y que tengan contacto con el emprendimiento. Fieles por años, como la mayoría de los palmicultores colombianos, al uso del glifosato, los trabajadores de la plantación El Guamo, ubicada en el municipio de Bosconia, departamento del Cesar, empezaron desde hace 12 meses la sustitución paulatina, no solo del mencionado herbicida de amplio espectro, sino de todo lo que consideran agroquímicos. Hoy aseguran que en el proceso han obtenido múltiples ventajas. Los datos están y nos están mostrando de que si hacemos las cosas bien, de manera responsable y sostenible, podemos conseguir grandes cosas. Nos dimos a la tarea de usar cero químicos. Todo es de manera cultural, de manera mecánica, y hemos visto los resultados hasta el momento. Esta zona pasó de producir 19 toneladas por hectárea de año a producir 27. Es un número muy bueno. Ahora, no el 100% de los racimos van a ser felizmente cosechados, porque recuerden que en este cultivar se necesitan flores femeninas, lógicamente racimos, pero también flores machos para poder obtener el polen, que es el que se utiliza para la fecundación de la flor. Aunque no todos los racimos que salen llenan para ser cosechados, los que lo logran dejan muy satisfecho al administrador de la plantación El Guamo, quien asegura que aunque se incrementa la mano de obra, esta se compensa con la disminución de los costos al tener que dejar de invertir en agroquímicos. Aquí pasamos de peso promedio de racimos por palma de tener 9 y 10 kilos a tener hoy 18 y hasta 22 kilos por racimo. Entonces, si nos sentamos y echamos lápiz, en este momento incluso los números empiezan a ser positivos
y empiezo a ver que esa relación que estoy haciendo me está funcionando. Porque es posible que me gaste un peso más con un plateo mecánico, pero me estoy ganando aproximadamente 4 o 5 kilos por peso de racimo. Algo que sí es claro en la plantación es que el suelo no puede permanecer descubierto como sí sucedía cuando se trabajaba con herbicidas. Las temperaturas son muy altas, los rayos de sol aquí se sienten muy fuertes, la verdad. Hay muchas horas luz. Entonces nosotros tratamos en lo posible de no mantener el suelo descubierto. Lo que hacemos es el plateo en lo posible en sus ciclos adecuados, y el resto del mantenimiento lo hacemos por la calle donde transita el trabajador, para que él pueda ir sin problema. Tratamos en lo posible de no acabar con toda la maleza que se encuentra en el lote. Lo que antes era visto como malezas, hoy podado es materia orgánica para el suelo. La mayoría de los insectos que causa daños en las plantas es controlada con estas trampas consistentes en bolsas plásticas. Se utilizan con un cebo vegetal. Eso es para capturar lepidópteros o mariposas, específicamente oxifane. El oxifane es una plaga del cultivo de palma de aceite, del cual no podemos evitar que se presente, pero sí podemos mitigar el riesgo de que se presente como un daño económico. La mariposa lo que hace es que oviposita los huevos, una gran cantidad, luego salen unas larvas, diferentes ístares, van creciendo, y esas larvas lo que causan es una defoliación en las hojas. Entonces, al no tener foliolos, al no tener estas hojas completas, lógicamente que se va a reducir una actividad que es muy elemental, que es la fotosíntesis. Las bolsas trampas son administradas con regularidad. Vamos haciendo el cambio de cebo, mantenimiento de las trampas para que siempre estén activas. Eso se cambian cada 8 días, cada 15 días, dependiendo de la cantidad que vamos observando en los lotes. ¿Sí? Una vez ellas ya capturadas en estas trampas, ellas prácticamente digamos que terminan su ciclo, por así decirlo. Los cultivos cuentan también con este otro tipo de trampas, contra insectos dañinos, y se ubican en zonas estratégicas de toda la plantación. Con gran parte de su vida dedicada al cultivo de papa en el municipio de Subachoque, Cundinamarca, Ricardo Torres sintetiza entre las variables necesarias para lograr una buena cosecha del tubérculo. Un análisis técnico de suelo, una condición climática más o menos estable, que haya pluviosidad y una buena semilla. Ricardo sueña con una semilla que sea más efectiva en su respuesta a la inversión que él realiza en fertilizantes y le permita superar al menos las 25 toneladas de papa por hectárea en cosecha. Ideal que dé un rendimiento acorde a la inversión, que tenga pocas pérdidas por daños tanto mecánicos como genéticos. Ese sueño muy pronto se cumplirá, pues la Federación Colombiana de Productores de Papa anuncia el lanzamiento oficial de 3 variedades nuevas de semilla. Son variedades que se desarrollaron conjuntamente con la Universidad Nacional. Llevamos 3 años trabajando estas variedades, esperamos sacar los primeros mini tubérculos ya para regalárselos a las asociaciones y multiplicarlos en todo el país, mejorar en productividad, en resistencia, aguantar más estrés de temperatura y que tengan buen sabor. Aparte de incrementar la productividad y la rentabilidad, las nuevas variedades de la semilla pretenden solucionar otras 2 problemáticas. Es preocupación de todos los productores que desde a principios de la década del 60 no se sacan variedades certificadas. Tener acceso a semillas certificadas hacen que se vuelvan mucho más productivos, que tengan paquetes tecnológicos que les puedan mejorar sus ingresos. También buscamos proteger los páramos. Es que es preocupante que solo el 4% de los productores utilicen semillas certificadas. En la actualidad se consumen básicamente 3 o 4 variedades de papa certificada, que es la Diacol Capiro, la Pastusa, la Tuquerreña, la Ica Única. Curiosamente, los niveles de fritura en la industria están determinados también por el piso térmico de procedencia del tubérculo. Y aunque para nosotros termine este capítulo, sabemos que para ustedes apenas inicia el día. Gracias por cultivar la tierra del país. Recuerden que las personas que están en otros países nos pueden ver a través de la señal de Caracol Internacional y ustedes a través de las redes sociales que aparecen en pantalla. Ustedes no solamente son los protagonistas de este programa, también del trabajo de la tierra del país. Cada mañana tenemos otra cita bien temprano con los campesinos de Colombia. Hasta entonces.